Durante años se ha sospechado sobre la existencia de sociedades secretas que controlan el mundo para hacernos creer una realidad que es mentira. Cuando se habla de este tema son muchos los nombres que surgen, pero el que más se repite es el de los Illuminati. Pero, ¿quiénes son los Illuminati? ¿Dónde surge este nombre? La palabra Illuminati proviene del latín y significa iluminados. Este nombre fue elegido por la idea de conseguir la iluminación propia a través del conocimiento, gracias a la educación y a la razón. Pero realmente todo esto empezó con una persona que odiaba realmente muchísimo a sus jefes, Adam Weishaupt, que nació en 1748 en Alemania. En 1773 consiguió un trabajo en la Universidad de Ingolstadt como profesor de Derecho Canónico, que es la rama del derecho que se encarga de regular la Iglesia Católica, de la que él no se consideraba miembro. Esto supondría un gran problema para él, ya que la universidad en la que estaba trabajando estaba dirigida por la Iglesia, y no cualquier iglesia, la Iglesia de los Jesuitas. Los Jesuitas fueron fundados en el año 1534 por el español Ignacio de Loyola, y aprobados por el Papa con el objetivo oficial de difundir el cristianismo de forma global. Los jesuitas eran considerados las fuerzas especiales, pero de la cristiandad. Es más, se les decía que estuvieran preparados para ir a cualquier parte del mundo y afrontar cualquier adversidad con el objetivo de ayudar a los pobres y a los incultos. Eran tan buenos haciendo su trabajo que se convirtieron en un problema para los que tenían el poder en Europa. En estos tiempos la esclavitud era aceptada, pero los jesuitas no permitían a los miembros de su comunidad que fueran esclavizados por los gobiernos y por los empresarios, no porque no aceptaran la esclavitud, sino por las malas condiciones que tenían. Esto hizo que los jesuitas se convirtieran en los enemigos de las élites, ya que los esclavos suponían una pieza fundamental en el desarrollo económico de los países. Y es que nada, ni siquiera la religión, puede interponerse en el camino del progreso económico. Y por eso, en 1773, el Papa tomó la decisión de disolver a los jesuitas. Sin embargo, en muchos sitios los jesuitas seguían teniendo el poder, como por ejemplo en la universidad en la que enseñaba Adam. Al estar siendo atacados por todos lados, los jesuitas decidieron echar a todos los empleados que no compartieran sus creencias. Por eso Adam, frustrado porque creía que le estaban intentando imponer creencias anticuadas, decidió convertirse en masón. La masonería se creó en 1717 por un grupo de albañiles. Es la fraternidad más antigua que existe todavía hoy en día y es definida por sus miembros como un conjunto de personas que creen que el trabajo constante sobre uno mismo conduce al autoconocimiento y a un comportamiento más humano. Aunque en esta sociedad semisecreta se cree que existen personas con mucho poder, en el momento en el que Adam se unió, él creía que se había convertido en un club de niños ricos que les gustaba jugar a la filosofía. Como no estaba satisfecho, Adam decidió crear su propio club, pero mejor, en 1776, año casualmente en el que también se fundó Estados Unidos. El club se llamaría Illuminati y al principio solo podrían entrar personas que lo merecieran, como por ejemplo al principio sus mejores amigos. Y en él Adam empezaría a transmitir sus ideas sobre la iluminación. Muchas personas creen que el objetivo de los Illuminati era eliminar la religión, pero esto no era así. Lo que ellos querían era hacer una reforma de la religión y de cómo se practicaba y se imponía, y que no estuviera conectada con los gobiernos. Adam creía que la ciencia y la religión debían ser compañeras, no enemigas, y que además cualquier persona debía tener la libertad de poder elegir entre una u otra. Los Illuminati empezaron a crecer al mismo tiempo que lo hacía la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, una revolución con unos ideales muy parecidos a los de Adam, tanto que el mismo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, le citaría más tarde como una de sus inspiraciones. Los primeros Illuminatis tenían 3 niveles de membresía. El primero era principiante, el segundo Minerva y el tercero Minerva Illuminati. Con Minerva se referían a la diosa romana de la sabiduría. Tenían el objetivo de crear una nación libre con igualdad moral. El problema es que los que tenían poder en esa época no tenían mucho interés en una idea tan radical para ese momento de la historia, ya que si las personas de a pie fueran libres tanto física como mentalmente, no podrían ser explotadas para conseguir ganancias personales. Esto es una idea con la que los mercados capitalistas siguen teniendo conflicto hoy en día. Aquí fue cuando a Adam se le empezó a ir un poco la situación de las manos, creando rituales que tendrían que hacer durante las reuniones en grupo, como las que hacían los masones. Se les empezaron a poner nombres secretos a los miembros. Por ejemplo, Adam eligió el nombre de Espartaco, ya que se veía como el gladiador que había iniciado la revolución de los esclavos mentales hacia la libertad.
Los Illuminati crecieron tanto que Adam tuvo que crear nuevos niveles en los que él se veía como el rey. Pero todo este crecimiento ¿les permitió realmente llegar alguna vez a estar cerca del poder? Pues la verdad es que no. Propagaron sus ideas por toda Europa, pero nunca llegaron a estar cerca del poder político. El punto de poder más alto que alcanzaron fue en 1777, cuando Carlos Teodoro se convirtió en rey del estado de Baviera, en Alemania, y aprovechó para difundir las ideas y valores de los Illuminati. Pero muy pronto se vio como Carlos era un rey débil, y las élites le obligaron a frenar la liberalización de Baviera, ya que decían que estas ideas ponían en peligro al Estado. Así fue como los Illuminati empezaron a perder fuerza e iniciaron su decadencia. Se cavaron prácticamente su propia tumba, ya que empezaron a criticar a la monarquía. Todo esto de forma pública, cuando ellos son una sociedad secreta, por lo que se empezaron a filtrar nombres y se creó un gran revuelo, ya que salieron nombres de algunas personas que tenían algo de poder en las élites. Por eso, en 1784, Carlos prohibió todas las sociedades secretas, y Adam, por lo tanto, tuvo que escapar para salvarse. Es decir, solo 9 años después de su creación, desaparecieron, lo que les hace ser más famosos hoy en día que durante esos 9 años. Es más, 10 años más tarde, durante la Revolución Francesa, hubo autores que dijeron que los Illuminati habían sobrevivido y querían hacerse con el trono de la monarquía. También en Estados Unidos, Jedediah Morse, el padre del creador del código Morse, habló de conspiraciones parecidas sobre los Illuminati, y aunque la teoría de que sigan existiendo sigue hoy en día activa, nunca ha habido prueba de ello. Lo que sí es seguro es que sus ideas han influenciado el mundo que conocemos hoy en día. Hoy en día, los Illuminati son culpados por un montón de problemas, desde guerras hasta la pobreza, y yo diría que hay 3 posibilidades. La primera, que el club desapareciera hace más de 200 años, pero que la gente siga creando teorías conspiranoicas porque les es más fácil creer que existen los Illuminati que aceptar la realidad, que es que los gobiernos toman decisiones estúpidas. Segundo, que Adam volviera a crear el club fuera de Baviera y que no hayan cometido el mismo error y se hayan mantenido en secreto. Y tercero, que exista un grupo o varios grupos que no son los Illuminati, pero que sí que controlan el mundo. Para mí, una de estas 3 posibilidades gana con diferencia, y para descubrirla vas a tener que llegar a tu propia conclusión. Para ello, te recomiendo que vayas a ver esta lista de reproducción en la que te cuento todo lo que las personas que controlan el mundo no quieren que sepas. Muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo y como siempre, nos vemos en el próximo.